Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy nos acompaña acá en el estudio en la Universidad Internacional de las Américas, Ian Paniagua. Él es politólogo y es asesor legislativo. Además, es candidato a la vicepresidencia del Movimiento Nacional de Juventud del Partido Unidad Social Cristiana. Con Ian vamos a conversar un poco sobre este proceso de selección interna que realiza este partido y además vamos a hablar de algunos temas importantes de la política nacional en general. Ian, muchísimas gracias por aceptar el espacio y estar acá con nosotros hoy en Voz y Política. Las gracias a usted, Khaled, por invitarnos a este espacio tan importante para que toda la ciudadanía costarricense pueda saber cómo funciona este proceso dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Y precisamente de eso es lo que queremos empezar conversando, porque vamos a ver, la unidad ahorita no va a elegir en la convención, en el proceso que realizan el próximo 27 de abril, no van a elegir candidato presidencial, puesto que solamente una persona mostró interés en representar al partido. Sin embargo, sí realizan la elección de otros puestos a lo interno de la agrupación que tal vez mucha gente no sabe cuál es la función que desempeñan, ¿verdad? Y que también se van a elegir de manera democrática el domingo 27 de abril. Pero dejemos que sea Ian quien nos comente un poco cuáles son todos estos puestos, ¿verdad? Que se eligen a lo interno, cuáles son las funciones que ellos desempeñan y toda la información así un poco más importante sobre eso, Ian. Claro, Khaled, bueno, tal vez para comentarle, efectivamente el 27 de abril es la convención interna del Partido Unidad y como usted lo dice, no hay que elegir un candidato presidencial porque, bueno, Juan Carlos va candidato único, pero sí hay que hacer una renovación de estructuras. Eh, en la convención le van a dar a usted 3 papeletas donde usted puede votar por diferentes frentes, hasta el Frente Juventud, el Frente Mujeres y los delegados. Cada uno cumple una función diferente dentro de la estructura del partido. Tenemos el Movimiento Juventud, que está encabezado por un presidente o presidenta y toda una estructura posterior a ello, y lo mismo con el Frente Mujeres. Es importante, digamos, que esta es una reforma que se hizo el año anterior en el partido, porque anteriormente, si bien se escogía estos frentes, no tenían una función. Hoy en día, con las reformas estatutarias que se hicieron, el presidente del Frente de Juventud o presidenta y la presidenta del Frente de Mujeres se convierten automáticamente en delegados, que son quienes votan en la Asamblea Cantonal del partido. Eh, en esta Asamblea Cantonal se escogen 5 delegados provinciales, que son quienes escogen a su vez los delegados nacionales que irían a la Asamblea Nacional del partido, pero también es en esta Asamblea provincial que se escogen los candidatos a diputados que va a llevar el partido a la contienda electoral del 2026. Y vamos a ver, ¿cuál es la función principal que cumple tal vez ahorita mencionabas el tema del movimiento de mujeres, Frente Mujeres, y el de la juventud? ¿Cuáles son, digamos, a lo interno del partido las funciones que esas personas representan? Y además, si se eligen de manera nacional o se eligen provincial, cantonal, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, existe una papeleta nacional de juventud y existen papeletas cantonales. En cada cantón, de los 84 cantones, van a haber frentes de juventud. Entonces, la persona que ostente la presidencia se convierte automáticamente en delegado en la asamblea ampliada. Esto quiere decir que es quien elige, por ejemplo, en un proceso municipal, quien puede ser el candidato a alcalde, regidor, síndico, concejal, etcétera. Lo mismo en el Frente Mujeres. Esa tal vez es como la parte más electoral. Ya en la parte estructural del partido, bueno, pueden hacer convenios con instituciones como la CAS o con mismo estructura dentro del partido para llevar foros, para llevar actividades a los cantones. Interesante. ¿Por qué crees? Bueno, la gente muchas veces no conoce todo esto que vos nos comentás y tal vez solamente van a elegir, o vamos a ver, la elección más importante o más trascendental a la que la gente le da más visualización es a la del candidato presidencial, ¿verdad? Puesto que estamos previo a un año electoral y todo lo demás y es lo que se centra. Pero qué tan importante, ¿verdad? Es que la gente vaya y también sepa quiénes son las personas que en sus provincias o en sus cantones están postulándose para representar estos movimientos, porque muchas veces la gente no lo conoce. Sí, tiene razón. Creo que hay un desconocimiento
nacional en este tema, porque también hay un descontento por la política, entonces es un tema que a la gente no le interesa mucho. Creo que es importante escoger buenos representantes, que ya sea como delegados, en la papeleta de delegados, en los diferentes frentes, porque al final de cuentas estas personas son quienes van a tomar la decisión del partido de quién va a ser el candidato a diputado por la provincia, el candidato a alcalde, a regidor, y lo que ocupamos es que hayan personas preparadas, entonces ocupamos que efectivamente estos delegados tengan esa concepción de, ¿cómo decirlo? Tal vez de que, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que sigue, que haya un plan país, eh, en los diferentes movimientos que podrían haber. Entonces es importante que la gente salga a votar, primero que todo porque esto nos va a permitir al partido crecer. Esta renovación de estructuras es lo que nos mantiene vivos y va a poder llevar a los representantes que el pueblo elija en febrero de 2026, que escogen a partir de estas asambleas. Ian, es importante, tal vez vos sepas cuál es la respuesta, pero incluso no sucede o no se ve únicamente en la unidad, sino también en Liberación. ¿Cómo, cuál es el procedimiento para que la persona escoja ese número de papeleta? Por ejemplo, vote 2 o vote 7. ¿Eso se lo da estrictamente el partido o el movimiento, la papeleta decide cuál número quiere llevar? No, el movimiento escoge cuál es el número que desea llevar. Nosotros lo hicimos la semana tras anterior, donde se fue a la sede del partido, acá en Los Yoses, y cada tendencia reservó el número con el que quería entrar a la contienda. Perfecto. Bueno, y precisamente Ian, él es candidato a la vicepresidencia del Movimiento Nacional de la Juventud. Entonces, tal vez, Ian, si querés comentarnos un poco sobre tu candidatura, cuáles son los otros puestos que elija, aparte de presidencia, vicepresidencia, y cuáles son las funciones que desempeñan ellos también. Bueno, esto es un movimiento en conjunto, no es como que digamos, cada puesto tenga una función específica, sino que es un trabajo a futuro para trabajar por el movimiento de juventud. A excepción del presidente del movimiento, que sí se convierte automáticamente en delegado nacional, y como usted ya lo decía, es presidente, vicepresidente, está la Secretaría Nacional y también está su suplencia, está la tesorería, hay vocalías y también está el fiscal, digamos, todos en propiedad y en suplencia. Y digamos, cuando llegamos a los delegados nacionales, existen delegados por provincia que a su vez representan al delegado nacional, funciona así, y también existen delegados de movimientos, digamos, por ejemplo, ahorita que vos decís que el presidente de Juventud se convierte inmediatamente en delegado nacional. Existen igual esta función de los delegados de provincias que a su vez también son delegados nacionales, ¿verdad? Y también estos de movimientos, o cómo es el funcionamiento más o menos. Sí, a ver, en la asamblea provincial, que es cuando se escogen los candidatos a diputados, digamos, hay dos procesos de votación. Uno para escoger la cantidad de delegados que tiene establecido cada provincia, nacionales, ¿verdad? Y también para escoger los candidatos a diputados. Entonces ahí se escogen los delegados nacionales, que son X cantidad por provincia, pero además los frentes pasarían a ser un voto en la Asamblea Nacional, nada más el Frente de Juventud y el Frente de Mujeres. Ok, son los únicos dos que tienen, aparte de esos. Sí. Ok. Bueno, Ian, tal vez si podemos conversar un poco, lo mencionamos ahora. Ian, aparte bueno, como ya les mencioné, de estar en el Partido Unidad y de ser candidato a la vicepresidencia del Movimiento Nacional de Juventud, Ian es politólogo y ahorita me comentaba, de hecho, que también da clases en la universidad. Entonces, cambiando un poco de tema, Ian, el contexto político nacional actual, yo creo que está viviendo uno de sus momentos más críticos, tal vez, que ya hemos visto durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Conversábamos en programas anteriores, ¿verdad? Nos decía, por ejemplo, hace unos meses, don Sergio Araya, que este es un año muy, muy delicado, ¿verdad? Porque es un año preelectoral, pero un año calendario. Es decir, desde enero hasta diciembre todo es campaña, porque el próximo año, si bien es cierto, es en el que se eligen las personas que nos van a representar en los diferentes puestos, pues las elecciones son en febrero, ¿verdad? Y si hay segunda ronda hasta abril y digamos que hasta abril llegó la campaña y listo. Pero en cambio este año es un año totalmente, totalmente electoral. Entonces, ¿cómo analizas vos este contexto nacional desde este punto que te menciono, de lo delicado y lo combativo que está últimamente? Sí, claro. La realidad política nacional es un fenómeno
interesante analizar porque efectivamente estamos en un año electoral donde los esfuerzos partidarios es para tener la máxima cantidad de escaños. Lo hemos visto principalmente, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, como normalmente se hace alusiones a ciertos elementos de campaña, como si estuviera en una campaña política, porque efectivamente este último año de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo es muy a las miras de qué vendrá para 2026. Digamos, los partidos renuevan sus estructuras y todos los esfuerzos van a esa línea. Correcto, ¿no? Y de hecho, decía, la semana pasada teníamos a Tania Molina, que ella es criminóloga, es criminóloga y analista en el tema de seguridad, que incluso la discusión en la Asamblea Legislativa se para este año, ¿verdad? Porque muchos de los partidos están pensando en campaña electoral, ¿verdad? Entonces muchas veces la discusión de temas relevantes y de peso en la Asamblea baja un poco revoluciones, ¿verdad? Por todo este tema pues de la parte político electoral. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista que sos asesor legislativo? ¿Funciona así verdaderamente como ya lo menciona? Sí, no, a ver, la asamblea nunca para, la asamblea vía reglamento dice que tiene que sesionar de lunes a jueves de 2:45 a las 6 de la tarde. Entonces la asamblea en realidad no va a parar nunca de producir de leyes y hacer el trabajo digamos, que les manda la Constitución, a hacer su mandato constitucional. Entonces, si bien la asamblea sí va a seguir trabajando, lo que pasa es que puede haber un tinte político digamos, en estas discusiones. Se están viendo actualmente, digamos, cómo, digamos, y no solamente en la asamblea, creo que es a nivel país que se ha polarizado mucho el discurso político, muy en miras de elecciones presidenciales. ¿Y cómo se maneja esto a lo interno de un despacho o de una fracción? Porque, por ejemplo, vemos casos de diputados que dicen, bueno, claramente estamos bueno, no lo dicen así, pero tal vez uno lo ve de cierta forma. Estamos en campaña electoral, estamos en proceso electoral y tal vez este proyecto de ley que está presentando X o Y diputado lo va a beneficiar a él y tal vez incluso es candidato presidencial, es candidato a la presidencia del Congreso y todo lo demás. Entonces tratamos de pararle el proyecto para que esa persona no tenga relevancia. ¿Cómo se maneja este tema a nivel de despacho? ¿Cuáles son las reacciones tal vez que dice? Porque puchica, tal vez mucho tiempo trabajando en un proyecto sumamente importante que lleva horas de estudio, de análisis y todo lo demás, y lo paramos así nada más porque sí. Bueno, yo creo que esto no solamente pasa en año electoral, esto pasa siempre en la Asamblea Legislativa, porque la política es un arte y es el arte de la negociación. Entonces, si usted tiene interés en aprobar un proyecto de ley, efectivamente tiene que llevar todo su procedimiento ordinario dentro de una comisión y digamos, lo que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero luego para llegar al punto de su aprobación o inclusive para que pueda ser conocido dentro del plenario, hay meses de negociación detrás de esto. De los diputados negociando la agenda en jefaturas de fracción, negociando para que el proyecto salga, se le hacen modificaciones vía mociones, por ejemplo, puede ser la muy famosa, la moción vía artículo 137. Entonces, digamos, hay todo un proceso y esto, digamos, si bien en el año electoral también se ve, no es un fenómeno que sea solamente del último año de la Asamblea Legislativa, es un fenómeno que se ha visto desde el primer día digamos, de la legislatura. Y hablemos ok, mencionábamos, conversaba hace poco con Mario Quiroz, un muy reconocido analista, y entre lo que conversábamos con él decíamos que el país ha vivido cambios muy importantes en la política nacional prácticamente desde el año 2000 a la fecha, ¿verdad? Cuando se rompe tal vez el bipartidismo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Aunque no eran únicamente los dos partidos que estaban, eran los que más escaños tenían, pero en el año 2002, precisamente en la elección del 2002, aparece el PAC por primera vez, entonces irrumpe este escenario político y ya no solamente tenemos a dos partidos que tienen la mayoría, sino que ahora pues, se divide entre tres y todo lo demás. Entonces, que a partir de esto la política nacional ha tenido cambios muy, muy importantes, ¿verdad? Ya luego con el tema de la ruptura del bipartidismo en el Poder Ejecutivo en el año 2014, sin embargo, hablábamos del año 2022, la aparición de un outsider, como se le conoce en la política, de una persona como Rodrigo Chávez, irrumpe totalmente en la política costarricense. Y bueno, yo creo que
que nunca, o lo que yo recuerdo, habíamos tenido un presidente que a 3 años de gobierno mantuviera una popularidad tan alta, ¿verdad? Más del 50%, y que a hoy, bueno, las encuestas mencionan que que las personas votarían por el candidato de Rodrigo Chávez sin saber quién es y qué partido tienen y todo lo demás. Pero sabemos que a nivel de análisis político esto tal vez no es tan sencillo como tal vez algunas personas lo quieran comentar, ¿verdad? No es como que si vos tenés el 60% de apoyo popular y no significa que inmediatamente tenés el 60% de los votos, ¿verdad? Porque hay muchas variables ahí que cambian. Pero me gustaría ver cómo analizás vos la aparición de un personaje como Rodrigo Chávez en la política nacional y qué efectos podría tener esto para las elecciones del 2026. Bueno, a ver, creo que el tema de Rodrigo Chávez era como un tema que ya, digamos, pues se veía venir. Vamos, creo que su discurso es algo que le gusta a la gente. Y este outsider, digamos, este cansancio que hay sobre la política en la ciudadanía, eso fue lo que le dio cabida a que a una persona como un Rodrigo Chávez llegara a la silla de Zapote. Efectivamente, ha venido viendo una ruptura del bipartidismo y creo que, digamos, lo que le da a Rodrigo Chávez la posibilidad de ganar las elecciones es ese descontento social que hay principalmente por temas del bipartidismo. Que si está bien o está mal esta posición, bueno, eso son otro tema de discusión, pero eso fue lo que le dio la candidata a Rodrigo Chávez de llegar a la presidencia con un nivel de popularidad muy alto. Hay que tomar en consideración con quién se estaba enfrentando él, ¿verdad? Con don José María Figueres. Eh, Creo que por eso es que don Rodrigo Chávez es presidente, porque la figura de lo que representa a don José María Figueres en la política costarricense le da una cavidad importante a don Rodrigo Chávez para llegar a la presidencia. Para 2026, ¿qué se puede esperar de 2026 digamos, por esos niveles de popularidad del presidente? Bueno, eso creo que es incierto en este momento. Creo que si las elecciones fueran hoy, en este momento, probablemente sí las estuviera ganando la fracción oficialista, o bueno, la línea que el presidente diga, porque en realidad más que una fracción, eso es un bloque oficialista como se Ujú. vio en el 2002 con el bloque patriótico, me parece que se llamaba. Es muy temprano para decir quién va a ganar. En realidad, aún no sabemos quiénes son los candidatos. En el oficialismo suena el nombre de doña Laura Fernández y don Mauricio Batalla, pero no tienen tan siquiera aún un partido para poder empezar esta contienda electoral. Entonces creo que no es tan predecible decir, bueno, vuelve a ganar la línea don Rodrigo Chávez. Lo que sí es cierto es que tiene un nivel de popularidad. Hay que ver también datos históricos y ver otros casos, por ejemplo Uruguay, que ha pasado que el presidente actual, pasado de Uruguay tenía un nivel de popularidad altísimo, pero no le pudo heredar ese target Ujú. al siguiente candidato. Hay que ver, digamos, qué tan heredable es el nivel electoral en Costa Rica y qué tanto de ese público Rodrigo Chávez podría pasar, porque hay que tener en cuenta también que don Rodrigo Chávez tiene la prohibición de hacer beligerancia política. Entonces no puede salir abiertamente a decir en los medios de comunicación, mi candidata es X persona o mi candidato es X persona, y creo que ahí se va a apoyar mucho en la Asamblea Legislativa, en los diputados afines al gobierno, que creo que ellos son los que acá tienen que tomar ese bastión para decir esta es la línea de gobierno. Y que es todo un tema de discusión, ese tema de que si es heredable o no la popularidad. Vos mencionabas el tema precisamente de Uruguay. Yo creo que es un tema, yo creo que es un caso de mucho análisis y que tal vez podemos llevarlo. Los contextos son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que podemos llevarlo a nivel nacional y decir, bueno, el presidente de Uruguay en ese momento rondaba un apoyo alrededor del 50-55%. Sin embargo, su candidato en primera ronda logró apenas el 30%, ¿verdad? Es decir, si lo vemos desde este punto de vista, un 20-25% de las personas que apoyaban al gobierno no votaron por el candidato de gobierno, ¿verdad? Sin embargo, pasa una segunda ronda y no puede ganar la segunda ronda, ¿verdad? Entonces, este tema de que si es heredable o no está en constante análisis. Y lo demás, ¿vos qué pensás? ¿Sí puede ser heredable, no puede ser heredable o parcialmente una parte sí? Pues a ver, creo que tal vez en los seguidores más cercanos al presidente será heredable, pero eso es una minoría. En realidad, la gente que es como los más seguidores en un partido es una minoría de todo el padrón electoral. Entonces, esta persona, quien vaya a ser la candidata o candidato digamos, de la línea de gobierno, pues va a tener que ser una persona que se gane ese apoyo popular también. Porque si bien
Lo vemos, por ejemplo, en el caso de doña Natalia. Doña Natalia tenía un nivel de popularidad muy alto cuando era ministra de la presidencia. Actualmente ya no se discute tanto doña Natalia, no se escucha tanto el nombre. Entonces ahí vemos que efectivamente tal vez el nivel de popularidad que ellos tenían era por estar al lado de la figura de don Rodrigo Chávez. Al entrar a una campaña electoral, que creo que este año va a ser una campaña electoral muy sangrienta, y no poder tener a don Rodrigo Chávez al lado, eso pues, los puede dejar en desventaja. Y me atrevería a decir que eso es lo que va a pasar. Probablemente pues vaya a haber un nivel de seguidores importantes para ellos. El tema es que actualmente no tienen aún un partido para empezar esta contienda. Entonces probablemente les va a tocar muy poco tiempo y bueno, todos sabemos que don Rodrigo Chávez fue electo por un partido, Progreso Social Democrático, que actualmente no está ahí. Y eso es otro factor que hay que analizar. O sea, no sabemos si aún las personas van a tratar de o tienen la concepción de que don Rodrigo sigue ahí. Todos sabemos que él se separó, pero digamos, las personas con menos acceso, por ejemplo, a la tecnología y quieren votar por la línea de gobierno, por el partido de gobierno, dicen, ¿por qué partido fue electo Rodrigo Chávez? Le va a salir el Progreso Social Democrático y eso es un elemento que hay que, digamos, que hay que analizar en conforme vaya avanzando la campaña y hay que verlo más adelante porque a ellos no tener un partido en ese momento consolidado, el tema pues se les puede estar complicando un poquito. Incluso es curioso porque a pesar de que Progreso Social Democrático ya no es el partido del presidente, digámoslo así, mantiene en las encuestas un apoyo ahí importante, ¿verdad? Que tal vez puede ser por esto, era precisamente porque la gente, tal vez aún mucha gente no sabe que ya ese no es el partido que está apoyando a Rodrigo Chávez. Y pasaba precisamente, recuerdo las encuestas para las elecciones del 2022, pasaba lo mismo con Restauración Nacional. A pesar de que Restauración Nacional ya no era el partido en el que estaba Fabricio Alvarado, aparecía ahí con algún porcentaje de apoyo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ya en la elección como tal, ya pues se vio otra cosa diferente y Restauración pues obtuvo resultados de 0.1 algo por ciento. Pero Ian, incluso conversando ahorita sobre todo ese tema del presidente y demás, le ayudó muchísimo. Además, vos mencionabas ahorita que bueno, él era un outsider y todo lo demás, era una figura poco conocida, tal vez en la política nacional, tuvo un paso muy fugaz por el gobierno de Carlos Alvarado. Sin embargo, yo creería que esa no fue la razón por la que la gente lo eligió. Yo creo que hay, aparte de su discurso, ¿verdad? Que lo hemos conversado aquí ya en muchas ocasiones, un discurso confrontativo, un discurso combativo, un discurso antisistema y demás, le ayudó muchísimo, yo creería que le ayudó muchísimo tener a la par a una figura como Pilar Cisneros, ¿verdad? Que a pesar de que dijo, yo nunca voy a estar en política, se animó a entrar con Rodrigo Chávez y yo creería que mucho del porcentaje de apoyo y de voto que tiene hoy don Rodrigo Chávez es por esa figura. Sí, claro, doña Pilar jugó un papel importantísimo en que hoy don Rodrigo sea presidente de la República y lo vimos, por ejemplo, en lugares como Punta Arenas. Usted que es de allá de Caleb, que habían vallas de doña Pilar Cisneros en Punta Arenas que decía vote por Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros diputada. Creo que eso fue, ellos fueron utilizar una estrategia importante, el haber puesto a doña Pilar como una cara de la campaña porque doña Pilar es una persona muy reconocida a nivel nacional. O sea, mucha gente nos criamos viendo a doña Pilar Ujú, como total. directora de Telenoticias. Doña Pilar era como un marco de referencia de todos porque todos en algún momento la hemos visto, o sea, todos, o al menos en mi caso, se veía las noticias a la hora del almuerzo, a mediodía. Entonces creo que eso fue como una posición importante que tomó el Ejecutivo al haber puesto a doña Pilar a encabezar la lista de diputados por San José, porque efectivamente le jaló votos. También este discurso de Rodrigo Chávez tan confrontativo, creo que responde a un fenómeno nacional, digamos, eh, cómo se siente la gente. La gente quería un presidente como que estuviera muy cercano al pueblo y este vocabulario, que si bien no lo comparto porque es confrontativo y genera discursos de odio y fomenta el bullying y demás, creo que a él le funcionó para llegar a Zapote. Y también, bueno, lo que todo este noticieros y todo esto que habló la nación de don Rodrigo Chávez, creo que también lo dio a conocer. O sea, don Rodrigo se aprovechó de este momento y no digo que se victimizó ni nada, sino que digamos, se guindó esa coyuntura nacional para darse a conocer, porque efectivamente era una persona que no se había dado a conocer a nivel país. Y creo que él logró sobresalir en algunos temas en los debates políticos, que fue justamente, digamos, con ese discurso que logró enganchar a los votantes. Incluso vos mencionaste ahorita lo mencionaste al principio, que vos decías que era un fenómeno que ya se veía venir. Y precisamente
investigando y viendo, hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, se había hecho como una encuesta, un estudio de opinión por ahí que mencionaba y la gente decía que querían un presidente mano dura, un presidente fuerte, con carácter y demás, ¿verdad? Que no les importaba que fuera una persona autoritaria, querían una persona con mano dura. Eso pudo haber alimentado, por supuesto, a don Rodrigo Chávez, jugar con esa necesidad de la gente en querer un presidente con las características similares que él maneja, podríamos decir. Sí, sí, efectivamente, que ya habían estudios en esa línea, por eso digo que ya se veía venir, era predecible. Se ha trabajado mucho en, digamos, en esto. Entonces, creo que el presidente, pues, él sabía de esto. Creo que, digamos, esta era una posición que si él realmente quería ser presidente de la República, tenía que utilizar este discurso mano dura para llegarlo. Le funcionó, pero no sé si le vaya a alcanzar para que la línea oficialista tenga una segunda administración. Eso es sumamente de mucho análisis porque podría uno pensar que la estrategia que va a utilizar ahora el presidente va a ser a él mismo. O sea, yo lo veo de esta manera, ok. Utilizamos en 2022 a Pilar Cisneros, una figura conocida, para dar a conocer a Rodrigo Chávez. Y ya Rodrigo Chávez es una figura conocida, entonces ahora se utiliza a él, porque ahora él no puede lanzarse como presidente nuevamente, pero se dice que va como diputado. Podría él utilizar esta misma estrategia de que entonces ahora me utilizo a mí para que a la persona que voy a poner en la candidatura le pase exactamente lo que pasó conmigo, ¿verdad? Entonces podríamos incluso estar viendo pronto vallas de Rodrigo Chávez por allá en Guanacaste, en Punta Arenas o en Limón, personas que creen que tal vez van a votar por él para diputado. Precisamente hablando de esto, ¿qué te parece la idea de tener a un expresidente ahora como diputado? Yo no, bueno, yo creo que no ha habido en la historia de nuestro país una persona que haya pasado por el Poder Ejecutivo como presidente de la República y luego como diputado, luego de ser presidente. El caso que tengo en mente ahorita, que ni siquiera es tico, por ejemplo, es a don Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que luego de ser presidente fue senador en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero aquí en el país no tengo yo este conocimiento de ello. Pues sería un tema histórico, ¿verdad? Yo creo que nunca ha pasado que un presidente renuncie para venir a ostentar una curul en la Asamblea Legislativa. Entonces, si esto pasara, sería un fenómeno histórico y que tendríamos los politólogos una tarea muy grande para estudiar la razón primero que todo, el por qué y cómo se vería esto afectado. Creo que ya en la Asamblea Legislativa se ha discutido mucho esto, el riesgo jurídico que esto genera para el país. Entonces, si bien don Rodrigo no ha dicho que efectivamente él va a ir a la contienda electoral como candidato a diputado, tampoco ha cerrado la posibilidad porque él lo menciona y inclusive ha dicho que si él iría a la presidencia, si renunciaría a la presidencia sería para ser presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, no lo ha aceptado aún, pero no lo ha descartado. Entonces es un tema que hay que ver cómo se sigue comportando el escenario político y ver, digamos, qué va a pasar para que él tome la decisión. Y ya para ir finalizando, ¿cómo ves el, el panorama electoral para este año y pues para el próximo? Ya nos mencionabas que lo veías un poco sangriento, ¿verdad? Y yo creo que coincidimos en eso. Pero aparte de eso, ¿qué puedes analizar? Hablemoslo en cuanto a redes sociales. Ya parece que los troles están empezando a trabajar con más frecuencia, ¿verdad? Pero a nivel general, ¿cómo visualizas este proceso electoral? Yo personalmente te digo, yo creo que la campaña del 2018 fue muy difícil, ¿verdad? Yo creo que la del 2022 le ganó a la del 2018, pero yo creo que esta del 2026 va a repasar a las dos totalmente. Claro, para esta elección va a haber un fenómeno que no hubo en la del 2018, que es la aparición de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos, llegó para quedarse y va a jugar un papel importante en muchos ámbitos del país, pero creo que en las elecciones va a jugar un papel todavía mucho más grande. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas cosas con la inteligencia artificial. Entonces creo que a nivel de redes sociales la inteligencia artificial va a tener un papel importante y ahí es donde hay que tener mucho cuidado por la desinformación que podríamos generar a partir de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial. Ya hay en corriente legislativa un proyecto de ley presentado por la señora diputada Vanessa Castro, que lo que trata es de regular el uso de inteligencia artificial dentro de las campañas electorales, porque creo que
la inteligencia artificial va a venir a marcar un antes y un después en la política nacional costarricense, o al menos en la forma de hacer una campaña. Esto va a venir a revolucionar lo que conocemos. Entonces creo que va a estar muy en esa línea. Vamos a ver también candidatos, creo que va a ser parecido a la vez pasada, van a haber muchos candidatos, van a haber muchos partidos, entonces eso le va a generar al electorado un problema. Es tratar de tomar la decisión de todos cuál es el mejor candidato, ¿verdad? Tratar de informarse de la cantidad de diputados diputados, no, perdón, digamos, de candidatos presidenciales que decidan inscribirse para correr por esta contienda electoral. Sabemos que partidos como Liberación y la Unidad ya se va marcando una línea, al menos por ejemplo lo puedo hablar en el caso de la Unidad Social Cristiana, que el candidato va a ser don Juan Carlos, que ya tiene un discurso, que ya tiene una línea de qué es lo como quiere gobernar y qué es lo que quiere hacer. Creo que Liberación Nacional también lo tiene, a pesar de que tiene 4 precandidatos, cada uno tiene su línea ya, cómo quiere gobernar, qué es lo que quiere hacer. Entonces, al menos con estos 2 partidos ya hay un panorama claro. Con el resto de partidos que hay o que puedan venir es un desconocimiento total. Digamos, primero, no conocemos quiénes son las personas candidatas, entonces sí hay que esperarse que surjan estos liderazgos para ver cómo va a comportarse este movimiento. E incluso, bueno, tuvimos en las elecciones del 22 25 partidos como en la lucha presidencial, pero tuvimos más partidos que aspiraban a llegar a la asamblea. Creo que eran como 30, 31 en total. Y a pesar de tantos partidos, solamente 6 lograron entrar a la asamblea. Podría ser, incluso yo visualizo menos partidos en la asamblea legislativa para este próximo periodo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, podría suceder. Es que en realidad, a ver, un partido político alcanza un diputado o un escaño a partir de cierta cantidad de votos. Ahí es donde va a jugar un papel importantísimo quien sea el candidato presidencial de un partido, porque también tiene ese arrastre, a pesar de que son papeletas diferentes y que son 2 poderes separados, siempre va a haber ese arrastre del candidato que le va a permitir a los partidos, además del trabajo que hacen los candidatos a diputados y las estructuras, generar votos. Entonces, nuevamente, es muy temprano para decir si van a haber más o van a haber menos partidos políticos porque la campaña aún no ha empezado como debería ser. Entonces, creo que cuando ya la campaña empiece, digamos, la parte más fuerte, nos vamos a dar cuenta qué partidos van a alcanzar escaños. Yo sí creo que van a haber partidos nuevos, van a surgir nuevos partidos, pueden haber partidos que puedan salir de la contienda en este periodo. No digo que desaparecer porque en realidad no hay cadáveres políticos. Siempre hay ese momento donde se puede resurgir. Entonces creo que podrían resurgir nuevos partidos, podrían resucitar partidos que les dicen que están muertos, y algunos de los partidos actuales que hay dentro de la Asamblea Legislativa podrían o disminuir su número de escaños o del todo desaparecer. Sí, claro, no, totalmente. Y ustedes como politólogos tendrán un trabajo muy, muy importante, como ya lo mencionabas, en esta campaña, porque tiende a ser una campaña totalmente atípica y muy diferente a lo que hemos tenido. Ian, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Voz y Política. Te doy un último espacio para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, las gracias a usted, Khaled. Creo que invitar a la población a participar de esos procesos electorales, porque es muy importante que la gente, digamos, que uno pueda decidir quién quiere ser el representante y que no otras personas decidan por nosotros. Creo que ahorita que estamos en procesos internos de renovación de estructuras de los partidos, es importante acercarse y votar por esas personas que usted quiere que lo representen en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, donde sea, o en una municipalidad, ¿por qué no? Pensando a futuro. Y a nivel personal, los insto a todos a que voten por la papeleta número 10 en Alajuela este 27 de abril en el por el Partido Unidad Social Cristiana. Creo que somos un movimiento que venimos trabajando en pro de Costa Rica, en pro de las juventudes y en pro de las mujeres. Entonces, nuevamente hacer este llamado al 27 de abril, votar por la papeleta número 10. Perfecto. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.